Muchísimas gracias por la invitación. Es un de verdad gran honor para mí estar acompañándolos y pues participando en este importante evento. Yo les voy a hablar acerca de la resonancia magnética en endometriosis. Pues Nadia estaba hablando ahora sobre la diferencia entre ultrasonido y entre resonancia magnética en el diagnóstico de endometriosis. El ultrasonido sabemos que es operador dependiente, tiene un campo de vista limitado, en algunas ocasiones requiere hacer exploración transvaginal y transrectal y pues realmente la bondad del ultrasonido es cuando es realizado por un grupo de expertos. Resonancia magnética pues tiene un alto costo, no es tan disponible como el examen del ultrasonido, también tiene unas limitaciones acerca de la entrada al imán por parte de la paciente, por limitaciones como los marcapasos, dispositivos médicos, obesidad, claustrofobia, etcétera, y también se requiere un radiólogo especializado. Entonces, entre el debate de quién es mejor, si el ultrasonido o la resonancia magnética para endometriosis, pues yo creo que son muy parecidos. La evidencia en la literatura ha demostrado que tienen unas curvas operativas importantes. Esta es una revisión de Croquen, en donde vemos que en el diagnóstico de endometrioma, la sensibilidad y la especificidad en resonancia magnética y ultrasonido pues es bastante parecida, donde de pronto hay una diferencia, es más sensible la resonancia magnética para el compartimento posterior, sin embargo, un poquito más específico el ultrasonido. Entonces, pues creo, yo les voy a hablar acerca de cuál es la utilidad clínica de la resonancia magnética. Ambos métodos son muy buenos siempre y cuando sean realizados por grupos expertos. Entonces, en lo que a mí compete, ¿cuándo es útil la resonancia magnética? Cuando hay un dolor pélvico crónico y el ultrasonido no es conclusivo. Cuando hay un diagnóstico de endometriosis y síntomas gastrointestinales. Cuando tenemos diagnóstico de endometriosis y síntomas genitourinarios, quiste ovárico complejo, para hacer un seguimiento, cuando coexiste endometriosis con miomatosis y adenomiosis. Este es un problema diagnóstico importante muchas veces y la resonancia nos brinda pues bastante información. Y bueno, respecto al mapa quirúrgico de endometriosis profunda, que es el tema que nos compete, pues para nosotros tener un buen mapeo por resonancia es muy importante tener una técnica adecuada, un radiólogo con experiencia que domine el léxico de endometriosis, que conozca la anatomía de la pelvis y que conozca las diferentes manifestaciones de la enfermedad. Y lo más importante, que exista un reporte estructurado. Mi presentación se va a basar en el consenso recientemente publicado, Consenso de Endometriosis de la Sociedad de Radiología Abdominal. Entonces, este consenso ha sido importante, fue establecido en diciembre del 2017 para tratar pues de mejorar la atención de los pacientes con endometriosis y también trabaja mucho en mejorar la calidad de las imágenes en resonancia. Este consenso fue realizado por 10 importantes instituciones, como ustedes lo pueden ver acá. Entonces, es en el cual nosotros estamos trabajando. Para tener un buen mapeo es indispensable un buen estudio. ¿Y cómo se hace un buen estudio de resonancia magnética? Primero se requiere un imán de alto campo magnético, mínimo 1.5 Tesla, ojalá 3 Tesla, y antena de superficie. Estas antenas no son especiales para ponerlos sobre la pelvis y nos da muy buena resolución. Este es pues rápidamente cómo entra la paciente al imán. Primero entran los pies, la paciente queda con la cabeza y los brazos hacia afuera. La resonancia tiene una ventaja muy grande y es que se realiza en forma multiparamétrica. Esto quiere decir diferentes parámetros que nos dan información complementaria unos con otros. Podemos ver claramente la anatomía en resonancia
en las secuencias T1, T2 y saturación grasa. Esto nos permite caracterizar las lesiones y ver si hay hemorragia, si hay grasa, si hay líquido. La angiogénesis la podemos ver en el estudio dinámico con medio de contraste y es importante la angiogénesis para hacer los diagnósticos diferenciales de un endometrioma con otro tipo de masas ováricas. Y la proliferación celular, pues la podemos ver con las secuencias de difusión, que tiene pues cada día está cogiendo más auge. Dentro de la técnica adecuada es indispensable la administración de gel vaginal en una paciente con endometriosis. 60 centímetros cúbicos de un gel tibio nos distiende la vagina y nos permite ver el fornix y la pared vaginal. El uso de gel rectal es también recomendado para pacientes que tengan sospecha clínica del compromiso del compartimento posterior. Vemos aquí en blanco o de alta intensidad de señal cómo se distiende adecuadamente la vagina y el recto. Esta paciente tiene histerectomía y nos demarca muy bien las diferentes estructuras, en este caso el tabique recto vaginal al tener el recto distendido. La anatomía de la vagina y los fornix es demarcada por la presencia del gel. Esto blanco es el gel. Entonces tenemos aquí el cérvix uterino, el fornix posterior, la vejiga, y muy bien distendido en un plano axial, en un plano sagital y nuevamente en un plano axial donde podemos ver la uretra, la vagina y el esfínter. Tenemos aquí un fornix normal, adecuadamente distendido, y acá una vagina comprometida, los fornix por endometriosis. Vemos pues, no vemos claramente esto, están totalmente obliterados. Entonces, moraleja, siempre una paciente con endometriosis debería tener gel endovaginal. Hay secuencias en resonancia magnética que son muy importantes, como las secuencias de susceptibilidad magnética que nos permiten diagnosticar presencia de hemorragia antigua, como la hemosiderina, que lo vemos acá como estos puntos negros. El léxico de resonancia magnética. Esto pues es muy dominado por los clínicos, por los cirujanos, los ginecólogos. Sin embargo, algunos radiólogos no están tan familiarizados. Entonces es obligatorio para todo radiólogo que lea resonancia que debe conocer cuál es el léxico de la endometriosis. Hay 3 tipos de endometriosis: el endometrioma, que es el compromiso ovárico; implantes peritoneales superficiales, que es cuando son menores a 5 milímetros de profundidad. Estos son muy difíciles, de hecho no se detectan en resonancia. Y la endometriosis profunda son implantes mayores a 5 milímetros. Entonces, el endometrioma lo podemos ver muy bien en ultrasonido y también en resonancia, y la endometriosis profunda se ve también bastante bien en resonancia. Dentro del léxico, pues debemos saber cuáles son los sitios más frecuentes de endometriosis, que son el espacio prevesical, las reflexiones peritoneales, el espacio vésico uterino, el espacio vésico vaginal o septo vésico vaginal, el torus uterino, espacio recto uterino, espacio recto cervical, recto vaginal y el espacio presacro. Entonces, este es el léxico en el cual nos debemos comunicar con los ginecólogos, porque es el léxico que ustedes hablan. Nosotros dividimos la pelvis en 3 compartimentos para su análisis: el compartimento anterior, que es el territorio del urólogo; el compartimento medio, que es el territorio del ginecólogo; y el compartimento posterior, que es el compartimento del coloproctólogo. Muchas veces pues hay afección multicompartimental y la cirugía puede ser más difícil. Entonces ahí es donde es importante decir adecuadamente cuáles estructuras están comprometidas para que ustedes puedan hacer su planeación quirúrgica. ¿Qué es lo que debemos analizar? En el compartimento anterior, pues debemos ver el espacio prevesical, debemos ver el espacio vésico uterino, el espacio vésico vaginal, y en las imágenes axiales podemos ver el tercio anterior de los ligamentos redondos, también podemos ver claramente la vejiga y el tercio distal de los uretes.
Los uréteres normalmente no son visualizados en resonancia magnética y cuando se visualizan es porque están dilatados, entonces pues puede sugerir un compromiso por endometriosis infiltrante. Tengo aquí un caso de una paciente que tiene una afección del compartimento anterior en la serosa posterior de la vejiga. En las secuencias con T2 tenemos unas imágenes quísticas de alta señal, las cuales en secuencias con susceptibilidad magnética pues nos dice que esto es sangre, ya una sangre vieja, y esta es otra paciente que tiene compromiso de la pared abdominal y mayor compromiso de este compartimento. La vejiga puede tener un compromiso extrínseco solo de la serosa o un compromiso transmural o intrínseco, como es el caso de esta paciente. Tenemos aquí en ultrasonido un engrosamiento de la parte anterior. Aquí en este momento el ultrasonido podría ser algo inespecífico. En resonancia magnética vemos un engrosamiento con un área de alta señal, un área quística. Tenemos la vagina distendida, esta paciente tiene histerectomía ya. Entonces vemos algo completamente patológico y corresponde a un implante en la pared anterior de la vejiga, que pues con un compromiso ya intrínseco. En el compartimento medio, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Pues vamos a ver los endometriomas, que eso no tiene mayor problema, los hematosálpics, flexión uterina forzada, puede ser, lo más frecuente es que sea en retroversión. Tenemos que evaluar el torus uterino, la serosa posterior del útero y la vagina y los fornix. En el compartimento medio, sabemos el 50% de los endometriomas son bilaterales o son múltiples. Los endometriomas no son parte de la endometriosis infiltrante, sin embargo, son un marcador de severidad que nosotros pues debemos siempre reportarlos y tienen hemorragia crónica recurrente. Esta hemorragia crónica recurrente nos da un signo muy característico en resonancia, que es el signo de matizado o sombreado. Esto es alta señal en T1 y una señal de menor, sigue siendo alta, pero de menor intensidad en el T2. Y hay varias formas de presentar este signo, que es de alta especificidad para endometrioma. Entonces puede ser homogéneo, puede tener un nivel o puede estar un desvanecido. Es menos intenso que líquido. Tenemos aquí un endometrioma ovárico derecho, este es el T2, entonces este es el T1. Vemos que prende como un bombillo, dicen que esto es un típico endometrioma ovárico, no tiene mayor problema. Entonces el T2 es de menor intensidad que el T1. Otra variante de ese signo es, aquí tenemos un T2 de una señal alta intermedia y es como un bombillo en el T1, esto es un endometrioma. Los endometriomas pues no realzan con el medio de contraste. Y aquí esta paciente tiene miomas y muchas veces, como pues sabemos, hay otras coexistencias y la resonancia nos puede demarcar muy bien cuál es el compromiso por la adenomiosis o la endometriosis. Este signo nos habla de una hemorragia crónica recurrente y cuando nosotros vemos alta señal en el T1 como un bombillo, estamos hablando de metahemoglobina. Otra variante del signo de resonancia, que es que forma un nivel líquido-líquido. Hemorragia crónica recurrente. Hay otro signo de endometriomas que son estos signos punteados negros que corresponden a coágulos, que también es un signo para nosotros de específicos para endometriomas. Hay un signo radiológico que tiene un nombre muy simpático, que es el signo de los ovarios que se besan, kissing ovaries. Están atrás, están retraídos los ovarios hacia el fondo de saco por una afección del contorno posterior del útero. Entonces tenemos aquí los dos ovarios que tienen diferente grado de hemorragia. Entonces,
Cuando nosotros detectamos este signo, pues ese es un signo que debemos decírselo al clínico. Debemos decir que los ovarios están retraídos hacia allá porque eso pudiera aumentar el tiempo quirúrgico y eso pues es una indicación de que este paciente cursa con una endometriosis severa y eso está condicionado por una endometriosis infiltrante en ese sitio. Otro caso que tenemos este signo de los ovarios tienen diferente grado de hemorragia, entonces tenemos el ovario derecho acá, el izquierdo acá, los dos están retraídos hacia el fondo de saco y esta paciente también pues tiene miomas y otras cosas adicionales a sus endometriosis. El torus uterino es una parte importante para nosotros evaluar y de pronto es un término desconocido para muchos radiólogos. Entonces es importante que sepamos dónde está, cuál es y cuáles son las implicaciones. Tenemos aquí una imagen sagital en T2 con un compromiso del torus, con una lesión, una placa con múltiples quistes. Y en este caso es otra paciente diferente que tiene un compromiso por adenomiosis y por miomas, en donde tiene fibrosis del torus. Recordemos que la hemorragia se presenta en diferentes estadios y la fase final es la fase de fibrosis, como esta paciente. Entonces, esta tiene todavía hemorragia y esta ya es como las secuelas de todo eso. Y esto es lo que nos puede dar el signo de la retracción ovárica. Tenemos acá nuevamente casos que con compromiso de la serosa posterior del útero, las imágenes sagitales son muy importantes. Siempre debemos mirar en las imágenes axiales esos compromisos. También un compromiso del fornix vaginal. Esto ya lo habíamos visto, la utilidad del gel para detectar la obliteración del fornix. También tenemos acá un caso con una endometriosis paravaginal. Muchas veces estas pacientes tienen unos dolores como no tan claros y en resonancia magnética podemos ver muy bien el foco acá de localización paravaginal. Con su resonancia multiparamétrica podemos hacer pues el diagnóstico de un compromiso por una infiltración por endometriosis con componente hemorrágico. En el compartimento posterior, ¿qué es lo que nosotros vamos a analizar? El espacio recto uterino, el espacio recto cervical, el tabique recto vaginal, el recto sigmoides y los ligamentos uterosacros. Los ligamentos en condiciones normales pueden no ser vistos, los ligamentos uterosacros, y cuando son demasiado evidentes o están gruesos, pueden sugerir un compromiso por endometriosis infiltrante. Tenemos acá una afección del espacio recto uterino y recto cervical, en donde tenemos una placa totalmente de endometriosis que compromete la serosa y el espacio recto cervical con compromiso del torus. Y aquí hay está en estrecha relación con la pared rectal, entonces es cuando empezamos a sospechar y tenemos que definir si sí o si no está comprometido. Esta paciente no tiene gel rectal porque no tenía síntomas, no se nos indicó, entonces por eso es muy importante si existe la sospecha clínica para nosotros planear adecuadamente el estudio. Afección del tabique rectovaginal, tenemos aquí en T2, son imágenes quísticas, unos quistes súper pequeñitos, en donde tenemos acá las secuencias de susceptibilidad magnética que nos hablan de hemosiderina y en las imágenes axiales son puntos muy pequeñitos que son diagnosticados por resonancia. Estos pues ya son estadios avanzados donde esta paciente que le han hecho histerectomía tiene un compromiso importante, una lesión estenosante del sigmoides que es condicionado por implantes de endometriosis. Aquí el diagnóstico diferencial que debemos hacer es con una lesión neoplásica del sigmoides
Aquí vemos en la imagen axial cómo se disminuye el calibre y tiene muchos componentes microquísticos que son típicos de la endometriosis. Obviamente esta paciente ya tenía una cirugía por endometriosis, compromiso de la vejiga que les mostré inicialmente y pues una lesión estenosante. Y para un mapeo por endometriosis es muy importante un reporte estructurado de resonancia magnética. Y ustedes como clínicos deberían solicitar a sus radiólogos que trabajen con este tipo de reportes estructurados. ¿Qué es lo que espera el ginecólogo de la resonancia magnética? Pues espera que nosotros les digamos cuál, si tiene o no tiene endometriosis, que es el diagnóstico, cuál es la extensión y que hagamos un adecuado mapeo para la planeación quirúrgica. Tradicionalmente los reportes radiológicos han sido de texto libre, ¿sí? Las prosas que usábamos antes, y últimamente, en los últimos 10 años, el Colegio Americano de Radiología y las sociedades europeas se han manifestado para que hagamos reportes estructurados y reportes contextualizados. ¿Qué es un reporte estructurado? Son como listas de chequeo, pero no solamente poner sí o no, sino tener como una base de la lista para nosotros que no se nos pase nada y que sea algo fácil de leer y muy comprensible. Esto agrega un valor importante al estudio de resonancia magnética cuando la información, todo lo que nosotros vemos es una información plasmada en una forma clara y organizada. Entonces, eso es lo más importante para un mapeo adecuado. ¿Qué debemos buscar? Debemos buscar focos de alta señal en T1, que eso nos da la sangre subaguda, focos de alta señal en T2, que son los quistes endometriósicos, focos sin señal en secuencia seco de gradiente, que es la hemosiderina, fibrosis, que se comportan como nódulos espiculados y nos da la retracción de las estructuras, y la estructura de el signo del desvanecimiento de la señal en el T2, que es lo que nos dice que el endometrioma tiene un sangrado recurrente. Entonces, ¿cómo debemos hacer nuestro reporte estructurado? Basado en el consenso, entonces nosotros esta sería nuestra lista de chequeo y debemos decir si hay compromiso o no de la vejiga y si el compromiso es intrínseco o extrínseco, porque pues como ahora posteriormente vamos a ver el compromiso vesical, pues es importante para el cirujano saber qué tan afectado está. Los uréteres, la distancia, como dije al principio, los uréteres no son visibles en condiciones normales, entonces, pues si los vemos, ojo, tenemos que mirar y revisar bien estos espacios, vesicuterino, vesicovaginal, el prevesical, decir si hay o no hay lesión y si hay, de qué tamaño son las lesiones. El reporte del compartimento medio pues debe de decir si vemos o no vemos los ovarios y si hay presencia de endometrioma y si hay también endometriosis infiltrante. Es muy importante decir si hay hidrosalpix porque cuando hay hematosalpix puede ser un signo también bastante sugestivo de endometriosis profunda. También pues debemos revisar siempre el útero, ver el tamaño, si hay lesiones que coexistan con la endometriosis, ver la serosa posterior, como dijimos, y la vagina si está involucrada o no está involucrada. Compartimento posterior, que es lo que nosotros debemos buscar y escribir en nuestro reporte, cómo está el espacio recto cervical y si tiene alguna lesión, pues dar detalles, cómo está la pared anterior del recto. Cuando hay compromiso posterior, es bien importante para los cirujanos que nosotros digamos está en estrecha relación o está invadiendo, ¿no? Eso también cambia el proceso quirúrgico. Los ligamentos uterosacros, también lo mencioné, no son visibles adecuadamente, mejor dicho, no son visibles tan fácil en resonancia y cuando los vemos muy fácil, sugiere que están engrosados y pues si es un contexto de endometriosis puede tener alteración. Y no olvidar el espacio rectovaginal y el septum. Adicionalmente, en resonancia, como tiene un campo de vista tan grande, mucho más que el del ultrasonido, podemos ver
lesiones en el sigmoides, no solamente en el recto, podemos ver apéndice, podemos ver pared abdominal y algunos nervios o los plexos nerviosos. Los plexos nerviosos no son visibles también en situaciones normales y cuando están comprometidos, pues en ese trayecto lo podemos ver. Tenemos aquí un caso de una paciente que tiene un compromiso por endometriosis en la pared abdominal y otra paciente con un compromiso perineal de la endometriosis, un endometrioma perineal. Entonces, para terminar, para hacer un mapeo adecuado por resonancia magnética, se tiene que hacer un estudio con una técnica adecuada y debe ser evaluado con un radiólogo por experiencia. Creo que lo más importante es que exista una información clínica en la orden médica de resonancia magnética. Yo siempre digo esto en todos los congresos de ginecología porque muchos de los ginecólogos no ponen qué quieren que nosotros busquemos en resonancia. Ponen resonancia de pelvis y ya está. Y una resonancia de pelvis es diferente si es un tumor de ovario, si es una masa anexial, si es una malformación congénita, si es una endometriosis. Entonces, lo que les pido encarecidamente es que nos pongan la información clínica, qué es lo que están buscando, si su paciente tiene o no compromiso gastrointestinal, o sea, síntomas gastrointestinales, para nosotros poder poner el gel. Entonces, de eso depende nuestra planeación quirúrgica. Y también un reporte radiológico estructurado es determinante para que ustedes puedan tener la información clara y organizada. Es definitivo el trabajo multidisciplinario, un trabajo en equipo, una comunicación continua entre los clínicos y los radiólogos. Este es el equipo de radiólogos de Fundación Santa Fe, los cuales pues participamos en la lectura de estos procedimientos de endometriosis en resonancia magnética. Muchas gracias por su atención.